Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, se negó a responder a las preguntas de un comité del Congreso en una sesión a puerta cerrada. Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, invocó su derecho a no declarar contra sí misma. Aumenta la presión contra Keir Starmer. El líder del Partido Laborista en Escocia exige su renuncia en medio del escándalo por los vínculos del ex embajador británico en Washington con Jeffrey Epstein. Desde Downing Street señalan que el primer ministro del Reino Unido descarta dar un paso al costado. En Cuba entraron en vigor las medidas del gobierno para limitar el uso de combustible ante el desabastecimiento que sufre la isla por el bloqueo estadounidense. La semana laboral se reduce a 4 días, se suspenden vuelos internos y se priorizará la educación universitaria virtual. Ampliamos desde La Habana. Abrimos este informativo en Estados Unidos. La excompañera sentimental de Jeffrey Epstein se negó este lunes a responder a las preguntas planteadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Como se esperaba, Ghislaine Maxwell, quien compareció virtualmente desde una prisión en Texas, invocó el derecho que le otorga la Quinta Enmienda. Legisladores demócratas calificaron la decisión de la cómplice de Epstein de decepcionante. Además, informaron que la defensa legal de la mujer de 64 años insistió en que la colaboración de Maxwell estaba sujeta a un indulto presidencial. En su declaración le está diciendo a Donald Trump que intenta comprar su clemencia. Afirmó que está invocando su derecho a la Quinta Enmienda debido a una petición de habeas corpus pendiente ante el Distrito Sur de Nueva York. Pero seamos claros, las apelaciones de su caso ya han llegado a la Corte Suprema de los Estados Unidos y han sido denegadas. Ella no saldrá de la cárcel a menos que, por supuesto, Donald Trump compre lo que ella vende. Justamente vamos a Reino Unido, donde el escándalo de Jeffrey Epstein y sus vínculos con el ex embajador británico en Washington, Peter Mandelson, ponen en riesgo la continuidad de Keir Starmer al frente del gobierno. Su jefe de gabinete y su director de comunicaciones renunciaron a sus cargos y voces dentro del Partido Laborista piden su dimisión, asegurando que no los impulsará adecuadamente hacia las próximas elecciones. No obstante, desde la oficina del primer ministro recordaron que su mandato es de 5 años y que seguirá trabajando con normalidad. Ampliamos los detalles en el informe. Aumenta la presión sobre Keir Starmer después de la renuncia de su jefe de gabinete Morgan McSweeney el domingo. Este lunes, el director de comunicaciones del primer ministro también presentó su dimisión. Además, la lideresa del Partido Conservador volvió a pedir que el primer ministro dé un paso al costado como consecuencia de haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Washington, conociendo las acusaciones contra el diplomático de tener vínculos cercanos con Jeffrey Epstein. El primer ministro es el artífice de sus propias desgracias y todo el caos y la inestabilidad que estamos viendo son completamente culpa suya. En estos momentos estamos asistiendo a un psicodrama del Partido Laborista. Todos estamos viviendo el psicodrama del Partido Laborista. Los pedidos de dimisión contra el premier ahora también tienen eco al interior de los laboristas, en voces como la del líder de esta formación política en Escocia. No es fácil y no está exento de dolor, ya que tengo una amistad sincera con Keir Starmer, pero mi primera prioridad y mi primera lealtad es hacia mi país, Escocia, y no estoy dispuesto a sacrificar el Servicio Nacional de Salud de Escocia, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros pueblos, ciudades, aldeas e islas a una tercera década de gobierno del Partido Nacional Escocés. Por eso hay que acabar con las distracciones y cambiar el liderazgo de Downing Street. Sin embargo, Starmer asegura que no se irá del cargo, argumentando que fue engañado por Mandelson. Este lunes, su portavoz declaró que el jefe de gobierno tiene un mandato popular para permanecer en el poder por 5 años. Asimismo, el ministro de Salud, Wes Streeting, y varios miembros del gabinete salieron en respaldo del primer ministro, aseverando que merece una oportunidad. Cambiamos de tema, hablamos de Irán, porque el presidente Masoud Pezeshkian dijo que los diálogos en Omán que se adelantan con Estados Unidos podrían llevar a un acuerdo justo entre las partes. Esto luego de que este lunes el director de la Organización de Energía Atómica del país indicara que la República Islámica está dispuesta a diluir su uranio altamente enriquecido si Washington levanta todas las sanciones.
La nueva ronda de negociaciones nucleares que inició en Omán con la asistencia y el apoyo de nuestros amigos representa una excelente oportunidad para resolver esta cuestión de manera justa, lógica, equitativa y mutuamente aceptable. Buscamos garantizar nuestros derechos sobre la base del Tratado de No Proliferación Nuclear, incluyendo la cuestión del enriquecimiento y el levantamiento de sanciones injustas. En otras noticias, tras la reapertura la semana pasada del cruce fronterizo de Rafah en la Franja de Gaza, los palestinos se debaten entre salir de ella o regresar. A propósito, este lunes las autoridades israelíes informaron que durante la primera semana de la reactivación del cruce salieron 150 personas y otras 150 entraron. El informe es de Hugo Caro Jiménez. ¿Dejar Gaza o quedarse en ella? Amal Aufal hace parte del grupo de palestinos en la Franja de Gaza que está listo para partir. Esperaba acompañar a su hermano al exterior para recibir tratamiento médico. Junto a ella, otros gazatíes esperan salir del enclave en el hospital de campaña de la Media Luna Roja Palestina. Pero pese a su voluntad de viajar con su familiar, no pudo acompañarle. Hoy fui acompañante, tenía a mis 3 hijos, pero les impidieron viajar, así que el paciente, que es mi hermano, tuvo que viajar solo sin acompañantes. Tiene una pierna amputada y tuvo que viajar solo. Hice todo lo posible para llevar a mis hijos conmigo hasta el punto que los niños lloraban y se agarraban las piernas. Desafortunadamente nos enviaron de vuelta a mí y a mis hijos. Contrario a Amal, que desea irse, Etedal ansiaba regresar al destruido enclave. Volvió a la franja hace poco de Egipto tras recibir atención médica. A pesar de que le dijeron que Gaza está destruida e inhabitable, nada cambió su decisión. Cuando surgió la oportunidad de regresar a Gaza, nos alistamos de inmediato, sin dudarlo. Muchos nos advirtieron, no regresen, hay guerra, no hay agua, no hay comida. Gaza está destruida e inhabitable. La gente se va de Gaza y nunca regresa. Pero nuestras familias y nuestra patria están allí. Por muy hermoso que sea Egipto y por muy amable que sea su gente, la separación es amarga. Este lunes las autoridades israelíes dieron por primera vez información sobre el tránsito de personas en el cruce de Rafah. Una semana después de su reapertura, las fuentes militares de Israel dijeron que 150 personas salieron de Gaza y 150 entraron durante estos primeros 7 días. Vamos a España. Este lunes se llevó a cabo una huelga liderada por los 3 sindicatos ferroviarios del país. Los trabajadores exigen, tras los accidentes de trenes del mes pasado en los que murieron más de 40 personas, mayor seguridad e inversión en el sistema ferroviario español. Pese a que era un paro de 3 días, los sindicatos anunciaron sin dar detalles que se llegó a un acuerdo para levantar la huelga este martes. Confusión, demoras y cancelaciones. Este fue el panorama de este lunes en España por la huelga ferroviaria. Los 3 sindicatos mayoritarios del sector ferroviario y otros iniciaron su anunciada protesta para exigir un cambio en el modelo ferroviario y mayor seguridad, tras los accidentes de trenes del mes pasado que dejaron sin vida a por lo menos 46 personas en Andalucía y 1 en Barcelona. Tras los accidentes donde han muerto compañeros y no compañeros, que han muerto también bastantes viajeros, 46 concretamente, eran 3 compañeros, la circunstancia nos da más que no podemos venir a trabajar con el temor en la sangre, con el nudo en el estómago de que esto va a seguir así. Y es una reivindicación para que la seguridad sea total. El problema que hemos tenido tanto en alta velocidad como en las rodalías, aquí en Cataluña y el resto del Estado, es que se ha dejado de invertir sobre todo en mantenimiento. El Ministerio de Transportes español fijó unos servicios mínimos en las operaciones del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 65% en media y del 21% en mercancías. Por ejemplo, solo la compañía de trenes Renfe canceló 272 trenes de alta velocidad y larga distancia. Todo esto impactó el tráfico ferroviario de todo el país. Y pese a los abruptos cambios de planes, hay pasajeros que ven con buenos ojos la huelga. Porque creo que al final tienen que poner solución. Somos muchos pasajeros los que estamos poniendo nuestra vida en la seguridad y creemos que ya era hora de que se hiciera alguna huelga para que no ocurran estos problemas. Aunque en un principio la huelga estaba programada para durar 3 días, los principales sindicatos anunciaron, sin dar más detalles, haber llegado a un acuerdo con el gobierno para levantar el paro a partir del martes. Hablamos ahora de América Latina porque en Cuba entraron en vigor varias restricciones para ahorrar combustible ante la escasez generada por el bloqueo de Estados Unidos.
Entre las medidas está disminuir el número de vuelos internos, reducir la semana laboral y priorizar la educación universitaria virtual. Desde La Habana, Luis Muñoz, corresponsal de France 24, nos dio más información. Prioridad para los servicios esenciales es el titular tras el anuncio del viceprimer ministro Óscar Pérez Oliva de un paquete de medidas anticrisis para paliar los efectos del asedio petrolero estadounidense que contempla aranceles para aquellos países que decidan exportar petróleo a Cuba. Entre los reajustes destaca la suspensión de la venta de diésel para los ciudadanos, el cierre de hoteles, la limitación en el transporte y el teletrabajo para los empleados públicos. En otra comparecencia, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que vienen tiempos difíciles para los cubanos, pues no han logrado importar combustible desde diciembre y en las últimas 4 semanas tampoco se ha utilizado petróleo importado para la generación eléctrica. Cuba actualmente está utilizando crudo cubano adaptado a sus termoeléctricas y energías renovables. De hecho, estas ya suponen el 10% de la generación, aunque durante ciertos picos del día puede llegar a ser el 38% de la generación total del país. Sin embargo, analistas independientes estiman que el petróleo venezolano suponía el 30% de las necesidades energéticas de la isla caribeña, por lo que la actual situación recuerda a aquel periodo especial para tiempos de paz liderado por Fidel Castro tras la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, las autoridades aseguran que no están contemplando una opción cero petróleo. Vamos a Venezuela porque aún es desconocido el paradero de Juan Pablo Guanipa, el líder opositor venezolano que fue recapturado por las autoridades tras un breve periodo de excarcelación. La Fiscalía señaló que la detención se da por el supuesto incumplimiento de las medidas cautelares, pues Guanipa visitó familiares de otros considerados presos políticos y entregó declaraciones a la prensa. Mi padre fue secuestrado quizás a las 11:45 de la noche por hombres no identificados, sin uniforme, portando armas largas. Fue emboscado por 3 vehículos. Se encontraba con un grupo de personas en el momento. Ellos alegan que les golpeaban la entrada de la casa de la que se encontraban, golpeaban la camioneta en la que iban y ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron. Se llevaron solamente a mi papá. Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero. Vamos a cerrar en Hong Kong. El magnate de la prensa Jimmy Lai fue condenado a 20 años de cárcel, la mayor pena impuesta en el marco de la Ley de Seguridad Nacional China. Con 78 años, el fundador del Apple Daily, publicación crítica con Beijing y clausurada hace 5 años, fue declarado culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso, cargos que él rechazó y que representantes de Japón, Reino Unido o la Unión Europea condenaron y denunciaron como un ataque a la libertad de prensa. La justicia de Hong Kong le gana el pulso a Jimmy Lai. El magnate de los medios de comunicación fue condenado a 20 años de cárcel por cargos relacionados con poner en riesgo la seguridad nacional. Sus seguidores y el personal del ahora cerrado periódico Apple Daily afirman que el resultado es un mensaje del gobierno de Beijing. Las repercusiones son bastante grandes. Incluso antes de la sentencia de hoy, la industria de la prensa se autocensuraba constantemente. Creo que el impacto será bastante grande. Creo que la situación actual es como el tiempo de hoy, gris y cubierto de nubes oscuras. Apple Daily era la única plataforma que transmitía la voz de los ciudadanos. En diciembre, Lai, de 78 años, fue declarado culpable de conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso. Aunque recibió la sentencia más severa, 6 antiguos empleados del Apple Daily también han sido condenados a penas de cárcel. Por su parte, las autoridades chinas consideran que el resultado del juicio es perfectamente legítimo. Hong Kong se rige por el Estado de Derecho. La región administrativa especial desempeña sus funciones de conformidad con la ley, defendiendo su autoridad y salvaguardando la seguridad nacional. Esto es razonable, legítimo y legal. No hay lugar para discusiones. La sentencia de Jimmy Lai provocó una rápida condena por parte de Japón, Reino Unido, la Unión Europea y Naciones Unidas. El resultado del juicio suscita preocupación por la libertad de prensa en Hong Kong, después de que China impusiera una ley de seguridad en 2020 que ha socavado algunos derechos de la oposición. Así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía. Les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com.